Soy Susana Viñuales y junto con mi compañera Sara Pistola presentamos esta ponencia que lleva por título Uso de un redactor asistido para la escritura de textos administrativos, una propuesta para la elaboración del trabajo de fin de grado. En ella vamos a hacer referencia al contexto, a cómo se ha elaborado, cómo se ha articulado esta propuesta de TFG, así como a los resultados de la evaluación de la propuesta, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. En cuanto al contexto, hay que señalar que la propuesta de TFG que presentamos se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación para la e-Administración hacia la mejora de la comunicación entre Administración y ciudadanía a través del lenguaje claro. Es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que se ha llevado a cabo en la UNED durante los años 2019 a 2022 bajo la dirección de la profesora Iria Dacuña como investigadora principal. En el marco de este proyecto se ha desarrollado una herramienta tecnológica denominada Artex, que se desarrolla mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Esto es una rama de la inteligencia artificial. Artex, el sistema Artex, es un redactor asistido para el español que ayuda a escribir textos de ámbitos especializados, como por ejemplo puede ser el ámbito de la administración pública, que aquí nos interesa, y textos administrativos en lenguaje claro. La investigación parte de la idea de que tanto el lenguaje como la tecnología juegan un papel primordial en la actividad profesional del personal de las administraciones públicas. Por una parte, el lenguaje es una herramienta fundamental que usa el personal de las administraciones para comunicarse con otros especialistas y con la ciudadanía, pero también la tecnología es clave y más aún en el marco de la llamada administración electrónica, que precisamente tiene por objeto la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos y que podemos decir que es una realidad ya en la administración pública española. Si trasladamos todo esto al ámbito universitario, consideramos imprescindible el desarrollo de competencias comunicativas y digitales como un pilar fundamental en la enseñanza de los futuros profesionales del ámbito jurídico-administrativo. También en el ámbito de este proyecto se está desarrollando la tesis doctoral de Sara Pistola, codirigida por la profesora Iria Dacuña y por mí, y uno de los objetivos de esta tesis es desarrollar una propuesta didáctica dirigida a los estudiantes de Derecho Administrativo en la que se integren, por una parte, los contenidos teóricos con la escritura de textos administrativos siguiendo pautas del lenguaje claro y con las tecnologías de la información y la comunicación. Pues bien, esto se ha materializado en la propuesta de TFG que presentamos, que constituye una innovadora propuesta para la elaboración del trabajo de fin de grado, en la que los estudiantes, siguiendo unas pautas establecidas, que ahora veremos, van a utilizar esta herramienta tecnológica, Artex, para la redacción de distintos textos administrativos. Todo ello en un contexto universitario de desarrollo y mejora de mecanismos de autoaprendizaje y de enseñanza en línea. La propuesta se ha puesto en práctica, como decimos, en la asignatura de trabajo de fin de grado, en concreto en la línea de Derecho Administrativo del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y durante el curso 2022-2023. Si bien se ha propuesto de forma general a los estudiantes que están bajo mi dirección académica para este curso, tanto para la convocatoria de junio, de septiembre, incluso la de diciembre, para el análisis de la evaluación vamos a tener en cuenta solamente los estudiantes que han realizado el trabajo de fin de grado en la convocatoria de junio, que ha sido un total de 22 estudiantes. Como objetivos específicos que se plantean a los estudiantes a través de estas propuestas, tenemos que resaltar los siguientes. En primer lugar, profundizar en algunos de los conocimientos teóricos sobre el derecho administrativo que han adquirido durante el grado y reflexionar sobre ellos. También relacionar estos conocimientos teóricos con la práctica profesional que se desarrolla en una administración o entidad pública. Y estructurar y redactar un texto jurídico administrativo dirigido a la ciudadanía en uno de los géneros textuales que se plantean, que son el acta de inspección, el contrato, el requerimiento, la resolución dirigida en particular o la resolución publicada en boletines oficiales en portales institucionales. Otro de los objetivos es familiarizarse con el uso de la herramienta Artex,
También desarrollar estrategias de trabajo autónomo y autoaprendizaje en consonancia con la enseñanza en línea que se imparte en la UNED y concienciarse, en definitiva, con la importancia de que la Administración use un lenguaje claro cuando se comunica con la ciudadanía. En cuanto a la estructura y contenido, más allá de los apartados que necesariamente debe contener todo trabajo de fin de grado, queremos destacar aquí aquellos esenciales para el desarrollo de esta propuesta, porque precisamente son los que ponen en conexión los contenidos teóricos aprendidos durante los estudios del grado con la práctica profesional y con las herramientas tecnológicas. Voy a referirme muy brevemente al punto 2, es decir, a la parte teórica, para dar paso a mi colega Sara Pistola, que va a explicar la redacción del texto mediante el uso de la herramienta Artex, así como los resultados de la evaluación de la propuesta. En cuanto a esta parte teórica, los estudiantes han tenido que seleccionar un procedimiento administrativo en el que centrar el trabajo, entre los que se proponían, que eran procedimientos de licitación, de subvención, convocatoria de empleo público, inspecciones en materia de consumo o concesiones de licencias urbanísticas. Seleccionar la administración o entidad pública en la que se lleva a cabo el procedimiento y a continuación han tenido que realizar una aproximación general al procedimiento seleccionado, tratando su regulación, las principales características, la tramitación, las fases, los tipos, todo ello desde un punto de vista crítico o reflexivo. Para completar este análisis, se les ha propuesto analizar 5 cuestiones relacionadas con el procedimiento de una relación que se les ofrece, no exhaustiva, podían analizar alguna otra, y respecto a ellas tenían que entrar en el concepto, la regulación y en especial la aplicación al procedimiento seleccionado. A modo de ejemplo, simplemente una de las cuestiones tratadas han sido la capacidad de obrar y el interesado en el procedimiento administrativo, la administración electrónica, la notificación, la competencia para resolver el procedimiento o el derecho de acceso a la información pública, entre otras. Yo soy Sara Pistola y a continuación voy a referirme al apartado 3 del trabajo, que es en el que se lleva a cabo la redacción de un texto administrativo mediante el uso de las TIC, en concreto mediante el uso del sistema Artex, que ha mencionado anteriormente mi compañera Susana Viñuales y que está disponible de forma gratuita en el enlace que podéis ver en pantalla. Aquí se pueden ver algunas de las principales características de Artex. Como decía hace un momentito, este redactor asistido es gratis y está disponible en línea. También es seguro y sin registro. Permite varios formatos de exportación de los textos. Además, usa técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y en su desarrollo se emplean 2 conceptos lingüísticos. Por un lado, el concepto de géneros textuales. Esto significa que el sistema ofrece recomendaciones específicas sobre la estructura y sobre la redacción del género textual, o podemos decir también del tipo de texto que seleccione el usuario. Y por otro lado, tenemos el concepto de lenguaje claro. Esto significa que el sistema aporta sugerencias lingüísticas para lograr que el texto escrito por el usuario sea más claro y comprensible para el destinatario final del texto, por ejemplo, en el caso de los textos administrativos, la ciudadanía. Este es el editor de textos de Artext. En este caso se ha seleccionado la opción para escribir el género resolución publicada en portales institucionales. Este tipo de texto lo dirige la Administración a la ciudadanía y es uno de los que propusimos a los estudiantes para que redactasen en la propuesta de TFG. En el módulo de la izquierda, como podéis ver, el usuario puede determinar la estructura y contenidos prototípicos de esta resolución, así como frases que se pueden usar para expresar esos contenidos adaptadas a lenguaje claro. Si el usuario pincha sobre esas frases, se cargan automáticamente en el texto en el apartado correspondiente. En la parte superior del editor encontramos un módulo con opciones de formato y un corrector ortográfico que señala en el texto las palabras incorrectas. Y, por último, en la parte derecha del editor encontramos el módulo de revisión lingüística que ofrece recomendaciones para adaptar el texto escrito por el usuario a lenguaje claro. Por ejemplo, señala los párrafos muy largos, las pasivas, los gerundios, los participios, las siglas sin desplegar, etc. Aquí podemos ver,
Por ejemplo, la recomendación sobre división de oraciones largas, que señala en el texto las oraciones demasiado largas, indica por dónde podrían segmentarse y también sugiere conectores que pueden ayudar a hacer esa división en oraciones más breves. Pues bien, utilizando esta herramienta que acabamos de presentar, se les propone a los estudiantes una tarea de escritura en la que primero deben determinar qué texto van a escribir en función del procedimiento administrativo que han seleccionado y que han analizado previamente en su trabajo. Después deben ponerse en la piel de un empleado público, de la administración o entidad pública que emita ese texto, recabar los datos necesarios y escribir el texto utilizando todas las funcionalidades de ArtText que hemos mencionado anteriormente. Es decir, por un lado, tienen que seguir la estructura y contenidos que plantea el sistema, incorporar algunas de las frases que sugiere también, dependiendo de las particularidades del texto, y por otro, además, adaptar el texto a las recomendaciones de lenguaje claro. En relación con la evaluación de la propuesta, se llevó a cabo una evaluación cuantitativa y también cualitativa. En cuanto a la evaluación cuantitativa, como parte de las conclusiones del TFG, se pidió al alumnado que contestase a una encuesta para que diese su opinión, tanto en general sobre la propuesta de TFG como en particular sobre el sistema ArtText. Y ya, bueno, os adelanto que los resultados han sido muy positivos, vamos a comentar algunos de ellos. En cuanto a la parte teórica del trabajo, vemos aquí que un 90% de los estudiantes consideran que el TFG les ha ayudado mucho o bastante a profundizar en los contenidos teóricos sobre derecho administrativo estudiados durante el grado. Además, un 95% considera que también les ha permitido relacionar los contenidos teóricos con la práctica profesional. Ya particularmente sobre el sistema ArtText, un 95% del alumnado considera que el sistema es útil para aprender a escribir textos administrativos en la universidad y también para escribir este tipo de textos en el marco de una administración o entidad pública. Además, todos los estudiantes recomendarían ArtText tanto a otros estudiantes, en esta parte más didáctica, como al personal público. En cuanto al trabajo autónomo, también alrededor de un 90% del alumnado considera que la propuesta de TFG le ha ayudado mucho o bastante a desarrollar estrategias de trabajo autónomo y que ArtText en concreto le ha ayudado a llevar a cabo la tarea de escritura de un texto administrativo. En lo que se refiere a la motivación, a un 96% del alumnado le ha parecido muy o bastante motivadora la tarea de escritura con ArtText, mientras que la propuesta de TFG en general le ha parecido motivadora a un 100% de los estudiantes. Y finalmente, en cuanto a las recomendaciones de lenguaje claro, vemos que la mayoría de los estudiantes no las conocía, sin embargo, el trabajo sí que ha contribuido a que se conciencien sobre la necesidad de que la administración emplee estas recomendaciones de lenguaje claro cuando se dirija a la ciudadanía. En cuanto a la evaluación cualitativa, se han extraído algunos fragmentos de las conclusiones de los trabajos sobre el uso de ArtText. También la mayoría son muy positivos, aunque sí que nos gustaría destacar aquí algunas de las opiniones de los estudiantes que dan información interesante sobre las circunstancias en las que se ha desarrollado la propuesta y pueden suponer puntos de mejora. No las voy a leer por falta de tiempo, pero sí que me gustaría comentar que el alumnado de la UNED es un poco especial en el sentido de que muchos de los estudiantes del grado en Ciencias Jurídicas de las administraciones públicas ya trabajan en la administración. Por eso a veces nos indican que les resulta raro redactar un texto en un lenguaje distinto al habitual o sin emplear modelos previos. Y pensamos que quizás esto se podría paliar introduciendo tareas de escritura de este tipo, utilizando ArtText, previamente durante el grado, tal y como también nos sugiere otro de los estudiantes.
Y aquí termina nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención y os dejamos nuestras cuentas de correo y de redes sociales. Gracias.